La prensa es la artillería del pensamiento, decía el libertador Simón Bolívar. Él fue fundador del Correo del Orinoco en 1818, reeditado por el comandante presidente Hugo Chávez Frías exactamente un 27 de junio de 2009, en su, hay que reconocerlo, monumental visión mediática. Esa sentencia está estampada en metal dorado en el patio principal del canal Decano, venezolana de televisión. Decano porque es heredero de aquel TVN5 en el que comencé allá en La Charneca en 1970. El generalísimo Francisco de Miranda no descuidaba jamás el valor estratégico de la comunicación y traía en su bergantín Leander 19 cañones, 18 de artillería naval y uno más, la imprenta. Siempre iba consigo y sirvió para que su campaña actuara tanto como las armas. En nuestros días, caracterizado por un mundo interconectado vía satélite, la red Internet, que comenzó siendo un secreto militar, y las denominadas redes sociales y aplicaciones, ya nadie duda que en toda crisis, llámese guerra, crisis política o económica, hay dos teatros de operaciones. Uno es el teatro real donde se combate y el otro es el paralelo o alternativo, el de los medios de comunicación, cuyo blanco son nuestras neuronas, nuestra mente, nuestra conducta. En palabras citadas por Julio García Luis en cubaperiodistas.cu, el comandante Fidel expresa, y cito: mi concepto de la prensa libre es que los medios de comunicación, la prensa, la radio y la televisión deben ser propiedad del pueblo y no propiedad de individuos particulares. Ese es nuestro concepto. En nuestro concepto, los periódicos y los medios masivos pertenecen al pueblo y deben existir con la más amplia libertad para que el pueblo utilice esos medios en favor de los intereses de la causa. En la crítica dura, todo lo que esté mal hecho, creo que mientras más crítica exista dentro del socialismo, eso es lo mejor. Fin de la cita de Fidel. En el año 2013, la voz del jurado del Premio Nacional de Periodismo de Venezuela, la colega Lil Rodríguez, en esa oportunidad dijo, y cito: este año, por unanimidad, el jurado decidió otorgar el galardón extraordinario del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2013 al comandante Hugo Chávez Frías, quien fue creador e impulsor de medios públicos y populares, y le devolvió la palabra y el protagonismo al pueblo venezolano, e hizo suya la causa de los oprimidos del mundo, especialmente de Latinoamérica y el Caribe. Además, el comandante Chávez, en su rol de comunicador social, de gladiador invicto en su batalla contra la mentira y la manipulación mediática, no solo contribuyó al rescate de nuestra historia, nuestras tradiciones, nuestra cultura, sino que actuó sin descanso y sin tregua para que hoy los venezolanos y las venezolanas podamos enarbolar ante el mundo que tenemos patria, como lo soñaron nuestros libertadores como Simón Bolívar, en la cabeza de todo. Fin de la cita. En estas palabras se evidencia que el comandante Chávez materializó los principios de acceso mediático al pueblo y de justicia mediática antidifamatoria y contra la falsedad y la mentira sistemática de los medios privados, y los llevó a la práctica. Estos principios han sido componentes activos y herramientas de la noción defensa integral de la nación, donde lo comunicacional ha sido del primer orden para contribuir a formar la principal fase del combate contra la aplicación en Venezuela de la guerra no convencional. El presidente Chávez depositó su confianza en la Unión Cívico-Militar para enfrentar la guerra no convencional lanzada contra Venezuela por Estados Unidos desde que él accedió al poder político. En 2004, Chávez refirió más cabalmente la doctrina sobre la defensa integral de la nación
la cual nace como respuesta a la amenaza militar estadounidense y como tal refleja los rasgos estructurales de la doctrina de la guerra de defensa, diseñada para disuadir o derrotar a un agresor mayor en número y mayor en tecnología. Se concibe a manera de guerra popular prolongada, de Mao Zedong, de Ho Chi Minh, de Nguyen Yap en Asia y la guerra de todo el pueblo en Cuba. Sobre el planteamiento fidelista, dice Rodríguez 2016, revista Verde Olivo, y cito: en el pensamiento político-militar del comandante en jefe Fidel Castro Ruz, la participación popular en la defensa armada ha constituido un principio permanente. Él reclamó que la revolución cubana ha de ser por encima de todo una revolución de pueblo, con sangre de pueblo y sudor de pueblo. Bajo ese principio fundó el movimiento 26 de julio, seleccionó a los integrantes del ejército rebelde y las milicias nacionales revolucionarias y además así se ha desarrollado el proceso de cumplimiento en lo personal y en los cuadros en los institutos armados. Fin de la cita. Las bases constitucionales de la guerra de todo el pueblo en la República de Cuba son las siguientes. Constitución de 1976. Artículo 3. Todos los ciudadanos tienen derecho de combatir por todos los medios, incluyendo la lucha armada, cuando no fuera posible otro recurso, contra cualquiera que intente derribar el orden político, social y económico establecido por la Constitución. Artículo 65. La defensa de la patria socialista es el más grande honor y el deber supremo de cada ciudadano. Artículo 90. Son atribuciones del Consejo de Estado, numeral 3, decretar la movilización general cuando la defensa del país lo exija. En cuanto al proyecto cubano de reforma constitucional 2019, ya aprobado por abrumadora mayoría, se instituye una valoración prioritaria para esa expresión. Cada cubano, ascendiéndolo en dicho proyecto al artículo 4, en su encabezado, y cito: la defensa de la patria socialista es el más grande honor y el deber supremo de cada cubano. Fin de la cita. Y en el tercera parte, en el mismo artículo 4, se reconoce como un derecho el de las y los ciudadanos a defender a la patria contra cualquier amenaza de acción adversa. Y cito: los ciudadanos tienen el derecho de combatir por todos los medios, incluyendo la lucha armada, cuando no fuera posible otro recurso, contra cualquiera que intente derribar el orden político, social y económico establecido por esta Constitución. En su concepción de la defensa integral de la nación, el presidente Chávez distingue: primero, el fortalecimiento del componente militar de la nación. Segundo, la consolidación y profundización de la unión cívico-militar. Tercero, la necesidad de participación popular masiva en la defensa integral de la nación. Esta participación popular está legitimada por la nación por la corresponsabilidad Estado-ciudadanos, o bien Estado-sociedad civil, lo cual es uno de los fundamentos de los principios de la seguridad de la nación. En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, ello está delineado en los artículos 4, 322 y 326. Artículo 4. La República Bolivariana de Venezuela se rige por los principios de corresponsabilidad. Artículo 322. La defensa de la nación es responsabilidad de los venezolanos y venezolanas, también de las personas naturales y jurídicas, tanto de derecho público como de derecho privado, que se encuentren en el espacio geográfico nacional. Artículo 326. La seguridad de la nación se fundamenta en la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil
para dar cumplimiento a los principios de independencia. El principio de la corresponsabilidad se ejerce sobre los ámbitos, entre otros, por supuesto, militar. En el proyecto venezolano de reforma constitucional que se elaboró en 2007, el cual se perdió por muy, pero muy pocos votos, debido esencialmente a la misma guerra no convencional en su aplicación mediática y por el casi nulo combate de esa guerra por parte de la entidad oficial respectiva, se establecía. Artículo 328. La Fuerza Armada Bolivariana constituye un cuerpo esencialmente patriótico, popular y antiimperialista, organizada por la soberanía de la nación y garantizar esta y la independencia, preservarla de cualquier ataque externo o interno y asegurar la integridad del espacio geográfico mediante el estudio, planificación y ejecución de la doctrina militar bolivariana, la aplicación de los principios de la defensa militar integral y, resalto, ojo, la guerra popular de resistencia, la participación permanente en tareas de mantenimiento de la seguridad ciudadana y conservación del orden interno, así como la participación activa en planes para el desarrollo económico, social, científico y tecnológico de la nación, de acuerdo con la Constitución y la ley. En el cumplimiento de su función estará siempre al servicio del pueblo venezolano en defensa de sus sagrados intereses y en ningún caso el de oligarquía alguna o poder imperial extranjero. Sus pilares fundamentales son esta Constitución y las leyes, así como la disciplina, la obediencia y la subordinación. Sus pilares históricos están en el mandato de Bolívar, libertar a la patria, empuñar la espada en defensa de las garantías sociales y merecer las bendiciones del pueblo. Apenas el año siguiente, 2008, se dicta el decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en el cual misteriosamente desaparecieron casi todas estas consideraciones, las cuales no se podían tachar de contradecir la Constitución bolivariana, y quedó finalmente como sigue. Artículo 4. Son funciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Numeral 3. Preparar y organizar al pueblo para la defensa integral con el propósito de coadyuvar a la independencia, soberanía e integridad del espacio geográfico de la nación. Fin de la cita. Esto mueve a concluir que Venezuela continúa siendo muy vulnerable a la quinta columna, que en forma obviamente soterrada puede torcer cualquier iniciativa trascendente. Sucedió igualmente con el proyecto de ley de inteligencia y contrainteligencia, el cual justo en estos momentos y circunstancias sería sumamente oportuno. Al menos en la ley de 2008 se conservó la milicia como formando parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, aunque se le modificó el término Milicia Popular Bolivariana. Se lo modificó por el de Milicia Nacional Bolivariana y se refiere a ella como un complemento. Parece que ahora, cuando la soberanía de la nación está en inminente peligro, cuando se entendió que se les debe integrar, como en efecto se acaba de hacer, al Ejército Nacional Bolivariano y a la Guardia Nacional Bolivariana. Sobre el poder popular, el papel de la población civil en una guerra no convencional en tiempos de paz es repeler esta forma de guerra a través de la formación ideológica y política que fortalecen la voluntad para no caer en las trampas de ese esquema de guerra. Es la preparación para la defensa de la patria desde este escalón y en este tiempo de paz en lucha no armada. En la aplicación de la doctrina constitucional venezolana en los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, por convocatoria del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en el Comando Estratégico Operacional CEO, realizan ejercicios militares multidimensionales que no son ejercicios de enfoque de demostración bélica, sino, como dijo el ministro de Defensa de Venezuela, general Vladimir Padrino López,
entrenamientos para la actuación y articulación cívico-militar y la optimización de los órganos de dirección de defensa integral. En ellos participan en instancias del poder público y también, por supuesto, el pueblo en sobresalientes demostraciones de conexión cívico-militar con gran espíritu de cuerpo, disciplina y engrane soldado-pueblo, y se prevé que eventualmente se desarrollará el adiestramiento y cohesión combativa de todos los participantes. Varios de estos ejercicios han sido supervisados por el propio presidente Maduro. Todo ello, repito, con la movilización de todo nuestro pueblo para la defensa del país. ¿Y todo esto por qué? Es decir, ¿cuál es la doctrina que subyace? ¿Por qué tenemos que hablar de la acción de todo el pueblo de Venezuela? ¿Por qué tenemos que concebir y mantener nuestra milicia nacional bolivariana? Eso lo podemos encontrar en las nociones de defensa integral de la nación. Doctrinariamente nos podemos apoyar en dos ensayos. El primero es la totalidad concreta en el pensamiento estratégico del comandante Hugo Chávez, base de la Estrategia Nacional Bolivariana. Esto es del autor Menry Fernández Pereira, 2013. Sobre seguridad de la nación y sobre errores de enfoque conservadores para negarle base doctrinaria a la guerra popular prolongada y negarle universalidad al pensamiento bolivariano, parafraseo y cito. Fernández indica que hay grupos intelectuales, no en tan gran número, pero que nos adversan como sigue. Primero, que lo que se ha escrito en Venezuela no es teoría. Segundo, que la concepción de guerra popular prolongada no tiene elementos doctrinarios. Tercero, que el pensamiento bolivariano no es universal ni es filosófico. Cuarto, que no existe una doctrina militar nacional porque estos conocimientos sistematizados no revisten un carácter universal. Refiere el autor que los reaccionarios desestiman que la filosofía y la ciencia son verdad porque expresan el proceso de desarrollo real de una situación histórica determinada. Estos pequeños grupos también obvian que los grandes filósofos de la historia tratan de darle respuesta a las crisis que viven sus sociedades en un momento determinado. En contextos signados por modos de pensamiento conservador,